Bueno, bienvenidos. Esta es la penúltima semana de clases. Vamos a estar viendo propiedades ondulatorias de la luz. Hasta ahora veníamos viendo entonces, incluso hasta el martes, veníamos viendo propiedades geométricas de la luz, porque estábamos haciendo el enfoque o usando el enfoque de óptica geométrica, que básicamente consiste en, si bien reconocemos que la luz es una onda, se pueden hacer un montón de simplificaciones. De hecho, los principios de la reflexión y la refracción de haces de luz, que ya los hemos visto, la ley de reflexión, la ley de Snell para la reflexión, ellos se deducen, y vimos que se deducen con el principio de Huygens, que es de naturaleza ondulatoria. Sin embargo, para un montón de aplicaciones nos podemos olvidar que lo que estamos tratando son ondas y pensar directamente en rayos. Entonces vemos qué le pasa a los rayos, cómo se desvía, cómo cambia su velocidad en distintos medios, y qué fenómenos se le dan. Por ejemplo, estuvimos viendo lentes y vimos que en algunos casos los lentes pueden ser de gran utilidad para enfocar. Estuvimos viendo los procesos de formación de imágenes, que son responsables de muchas de las cosas que estamos viendo día a día. Pero hay otro conjunto de fenómenos que requieren de otro tratamiento de la luz. O sea que la óptica geométrica explica un montón de situaciones de la naturaleza y de la vida cotidiana, que ya estuvimos viendo, y que se utilizan incluso en aplicaciones, como ya vieron en el microscopio óptico, o el microscopio de reflexión total interna, que también es otro fenómeno que vimos y que es responsable de un montón de situaciones, sin ir más lejos del arco iris, o la fibra óptica, o sea que nos estamos pudiendo comunicar en este momento gracias al microscopio, gracias a la reflexión total interna. Pero hay otra, cuando uno estudia, por ejemplo, cómo la energía que se transmite en tanto onda electromagnética es absorbida por átomos, por ejemplo, ahí ya necesitamos la óptica geométrica, o sea, el estudio de los rayos con los principios de la reflexión y la refracción, o la reflexión total interna, no explican esos fenómenos. O sea que ese modelo no alcanza para poder explicar ese tipo de propiedades. O cómo, sobre todo, los fenómenos que no alcanza a explicar la óptica geométrica son aquellos que involucran la interacción entre la radiación, o sea, las ondas electromagnéticas, y la materia. Ahí es todo otro campo que para atacarlo necesitamos de fenómenos ondulatorios. Entonces, todo lo que ustedes conocen como espectros de absorción, de emisión y demás, pertenecen al campo de la óptica ondulatoria. Y bueno, son igualmente importantes. En este caso hay algo que me gustaría destacar y que está bueno, es que pasa en todas las ciencias, es que las ciencias están basadas en modelos. Entonces, de hecho, la ciencia, la perspectiva positivista muchas veces peca de universalizar los fenómenos y peca de intentar pensar que la ciencia es capaz de explicar todos los fenómenos de la naturaleza y del ser y la existencia, y no, porque estamos basados en fenómenos que están basados, los fenómenos nos inspiran modelos y los modelos tienen siempre una aplicación limitada. Entonces ahora, si alguien me pregunta, ¿la luz es una onda? Y no nos queda otra que decir sí y no, porque desde la óptica geométrica sí podemos decir que la luz es una onda, desde los fenómenos ondulatorios también. Ahora, existen ciertos fenómenos que se han observado incluso a principios del siglo XX que no tampoco, ni siquiera con la naturaleza ondulatoria de la luz se los podía explicar. Entonces, un efecto muy famoso, que seguramente
escucharon hablar, es el efecto fotoeléctrico. Sí. El efecto fotoeléctrico, que es la capacidad que tiene la luz, por ejemplo, de remover un electrón de un metal, no es explicable mediante una perspectiva ondulatoria de la materia, porque de la materia, de la radiación, si la luz que estuviera incidiendo sobre el metal fuera ondulatoria, en realidad le da cierta energía, pero como está oscilando, esa intensidad sube y baja y uno promedia en un periodo y no te da la energía para arrancar. Necesitas que sea algo puntual, algo que entre y arranque. Y entonces, bueno, Einstein, que hizo uno de los primeros modelos que trataba de explicar eso, trató a los haces, que nosotros hasta ahora estamos diciendo, bueno, un haz de luz es una onda electromagnética que la estamos tratando como un rayo nomás. Dice, no, bueno, los rayos podemos pensar que es como un rayo de fotones, y definió el fotón, que se pueden considerar como paquetitos de onda, o sea que con paquetitos me refiero a un paquete de onda es una forma ondulatoria, pero que está contenida en una dimensión, o sea, es, abarca unas distancias espaciales muy pequeñas y tiene mucha energía concentrada. Y eso básicamente es lo que definimos como partícula. Y vemos que tiene propiedades de partícula y que interactúa con, por ejemplo, el electrón, que es otra partícula, y tiene interacciones que se corresponden con las interacciones que se dan entre partículas. Y mediante ese modelo explicamos el efecto fotoeléctrico, por ejemplo. Y explicamos un montón de fenómenos de la naturaleza que no eran explicables mediante una formulación ondulatoria, ¿no? Hasta ahí tenemos eso. Entonces, si uno me decís, la luz es una onda o es una partícula, y depende para qué, depende de qué punto de vista. Eso es lo cierto. Entonces, la ciencia no es universal, ningún modelo es universal, son acotados, y luego si vamos allá, bueno, hay dos posiciones. Uno puede pensar, existe un modelo más grande que todavía no dimos con él, que explique globalmente todas las propiedades de la luz, que, bueno, hay modelos que explican varias de las propiedades, pero no hay un modelo que integre incluso otros procesos que se dan en la luz. Entonces, uno puede pensar que en realidad existe un modelo general no sé, modelable con la matemática y las ciencias que tenemos, solo que todavía no dimos con él, o podemos pensar que no existe, y que siempre va a haber cosas que los modelos no les explican. Esa es una posición más filosófica. Esto como introducción nomás. Bueno, entonces, lo primero que tendremos que ver es, entonces, un poquito de las propiedades de la luz en tanto onda electromagnética. Entonces, ¿qué me puede decir qué tipo de onda es la luz, para empezar? Que ya lo estuvimos cubriendo clases atrás, pero vamos a retomarlo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de onda? Radiación electromagnética. Es una onda electromagnética. Hasta ahí estamos bien. ¿La luz es la única onda electromagnética a las que estamos expuestos? No. No. ¿Qué otras ondas electromagnéticas hay? Y la radiación UV es la que siempre estamos expuestos. ¿Cómo? La ultravioleta, por ejemplo. La ultravioleta, sí. Claro, la ultravioleta. La radio también, digo, desde hace muchos años estamos expuestos, y no sé, que estemos expuestos siempre se me ocurre. Bueno, los rayos gamma también. A eso estamos expuestos. También. Los rayos gamma también estamos expuestos. Bueno, ahí
es clarísimo la diferencia entre radiaciones que son partículas, porque vieron que la radiación alfa y beta son partículas directamente. Sí. Y la radiación gamma es una onda electromagnética. O partículas, pero fotones. Depende de cómo lo quieran ver. Depende de El cómo. tema es que esa no se nombra tanto, no porque no haya tanto restringidas, es por eso, porque como que estamos radiados Ay, perdón totalmente. que no te escuché bien, perdón. Perdón, que lo que tengo entendido es que estamos como radiados por, por rayos gamma, pero entonces no serían dañinos y por eso no tiene tanta relevancia. Claro, bueno, hay un punto que es muy importante, es eso, que en realidad no toda luz puede interactuar con no toda materia. ¿Se acuerdan eh, cuando estábamos hablando de acústica ultrasonora y diseñando transductores de ultrasonido y explicábamos por qué precisábamos ultrasonido, aun cuando el ultrasonido era poco eficiente en términos de... Es eficiente en términos de la energía que puede transmitir, pero no es eficiente en términos de atenuación, porque atenúa muchísimo, mucho más rápido que, bueno, que ondas de sonido de más baja frecuencia. Pero había un factor fundamental que hacía que nos motivaba a utilizar el ultrasonido, por ejemplo, para la ecografía. ¿Se acuerdan cuál era? Esto va Y está relacionado con tu pregunta, por eso. sí, sí, no tiene que ver con la penetración, creo que era. Claro, el problema, eso de hecho era el punto negativo, tenía baja penetración. Está O sea, bueno, no si me yo quiero acuerdo mucho. entrar, debería usar ondas de más baja frecuencia, pero había otra. Sí, no me acuerdo. Ayer capaz lo que no vi se en la acuerda. mesa de consulta. De hecho, No me acuerdo. este, está en uno de los ejercicios, de hecho, en el ejercicio de ultrasonido. Sí, Eh, en el Ahí 13 va, creo. en el 13 de ese práctico. Que, el problema es que para que para poder hacer una ecografía necesitamos tener reflexiones, o sea, tenemos que recibir cosas. Y para que se produzcan reflexiones en un cambio de medio, la onda acústica iba y se reflejaba, necesitábamos que la longitud de onda sea mucho más chiquita que el objeto. Sí, sí, ¿Tá? Porque ahí se produce una reflexión. Si la longitud de onda ya es comparable con el objeto, la reflexión que se produce es rara, y si es muy grande, es rara y es difícil de interpretar, y si es más grande, lo ve al objeto, en vez de verlo como el objeto, lo ve como algo extraño, lo ve como parte del medio. Imagínate, es como tirar una pelotita, eh, como que tenés las olas del agua, y si vos tiras una pelotita de esas de goma, ¿viste? Vieron que la pelotita sube y baja sí, con las olas, y las olas ni se enteran que está la pelotita, ¿no? sí. Ahora, si hay algo más grande, por ejemplo, una piedrota, las olas cambian. Van a ver que ahí sí se produce una reflexión. Si hay una boya, una boya ni siquiera, porque la boya tampoco reacciona, con la boya tampoco reacciona mucho, pero una piedra muy grande, van a ver que el patrón de ondas todo alrededor de ella cambia, se produce reflexiones. Entonces, lo que está sucediendo es que las olas del agua están interactuando con esa piedra. ¿Por qué? Porque la piedra ahí tiene una longitud de onda más grande, entonces están pudiendo interactuar. En el caso extremo, pues, vemos la playa mismo. La playa mismo es un objeto gigante, y de hecho vemos que interactúa tanto que el agua termina ahí. Y está todo el fenómeno que se da en la orilla. Este, bueno, está. Eso por un lado. En el caso de la radiación electromagnética pasa lo mismo. La radiación electromagnética de distintas longitudes de onda puede interactuar con objetos distintos. Y lo que pasa con la radiación gamma en general es que la longitud de onda de todo lo que pueda pasar en el cuerpo no es compatible para que interactúe con la radiación gamma. Ah, Hay una diferencia de longitud de onda. Yo no me acuerdo de la longitud de onda. Gamma. Para que estoy buscando la longitud de onda. El rango de longitudes de onda.
de radiación gamma. Claro, la longitud de onda de la radiación gamma es de 100 picómetros. Probablemente, aparte, la cantidad de energía, la energía transmitida también es baja. Ahora la vamos a buscar. 100 picómetros por 10 a la menos 12. Claro, ¿No? 100 por 10 a la menos 12. Claro. O sea, no. Sí, 100 por 10 a la menos 12, que es 10 por 10 a la menos 11, 1 por 10 a la menos 10, ¿sí? De longitud de onda. Ahora, ¿saben cuánto es más o menos? O sea, es un Armstrong, estamos hablando. ¿Tá? ¿Saben cuál es la lambda del el cuerpo, radio? no. Claro, el radio de un átomo, por ejemplo, No me acuerdo. es un Armstrong también, más o menos. Armstrong también. ¿Cómo? Son iguales, digamos. Sí, son iguales, pero ahora, claro, si ves una célula, la célula ni se entera. Ese es el tema. El tema es que también pasa eso. Si las ondas son de una. O sea, hay otro extremo, que si las ondas son de una longitud de onda tan chiquita, que es muchísimo más, que para el objeto es la nada, tampoco se entera. Porque ahí generalmente si la energía también es más baja. Entonces los dos extremos son malos. Y para una célula el radio de un átomo es nada. Pasa un poco por eso. Bueno, pero estábamos entonces hablando de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas precisan un medio para propagarse. No. No, estoy de acuerdo. A ver, por algo llegan del sol acá. Bueno, unos 8 minutos. Ya sabemos que no. ¿Y en la clasificación de ondas que vimos, qué tipo de onda es? Si es longitudinal o transversal. Ahí va. Me parece que es transversal. Pero estoy tirando, no me acuerdo. Exactamente, es transversal. ¿Qué quería decir que era transversal? ¿Ahí? No me acuerdo. Bueno. Solo se me veía la imagen, la gráfica de la cuadra, que era longitudinal. Así que por defecto esta tiene que ser transversal. Sí. A ver, ¿qué nos puede contar que era una onda transversal? ¿Y qué quiere decir en el caso de las ondas electromagnéticas? La onda transversal lo que tenía em, era que vibraba en un sentido y se propagaba en el otro, ¿no? Era algo así. Porque, por ejemplo, en el Ahí va. caso de la luz, vos tenés un campo eléctrico y un campo magnético que están perpendiculares entre sí y la dirección de propagación de la onda es perpendicular a esos dos, digamos. Totalmente, exactamente. Un segundito, me voy a destacar. La onda en la cuerda, como bien dice Florentina, era transversal, porque la onda se sube y baja y la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación del medio. En el caso de las ondas electromagnéticas no tenemos un medio, pero tenemos un campo, que es el campo eléctrico y magnético. Entonces, una onda electromagnética tiene una dirección de propagación que vamos a Ahí ver va. qué vector. Imagínense, una cuerda hace así. Sí, claro. La cuerda sube y baja, pero la dirección de propagación es esa, ¿sí? Una onda viajera, una cuerda.
En el campo electromagnético pasa lo mismo. Lo que hace esto es tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Si yo me paro en un punto cualquiera, que sería como agarrar cualquier pedacito de la onda, de la cuerda, voy a tener, por ejemplo, un campo eléctrico y un campo magnético. Así que esto es E y este es B. Y la onda se propaga así. Si yo mido, por ejemplo, mido el campo eléctrico como función del tiempo, en cualquier lugar, y lo grafico, si tenemos una onda como la de la cuerda, ¿se acuerdan que era la solución de onda plana? Existen muchos tipos de onda, pero era una onda, la onda plana, ¿se acuerdan que era particularmente útil? Lo habíamos visto en las clases anteriores, porque, por ejemplo, si tenés una fuente que emite ondas, por ejemplo, una antena, o si estás muy lejos, una fuente de radiación, es el Sol o cualquier estrella. Entonces, muy lejos, el frente de onda se propagaba esféricamente y muy lejos parecía un plano, así que era una onda plana. Entonces, si estuviera por esas casualidades la vida emitiendo una frecuencia única, o sea, tenemos una onda monocromática, eso quiere decir que tenemos una longitud de onda y una frecuencia única, entonces sería sinusoidal. Tendríamos el campo eléctrico como función del tiempo, estaría así. Nos paramos en este punto y medimos el campo eléctrico como función de tiempo y lo vamos a ver así, como vemos la altura de la cuerda. Pero el campo magnético como función del tiempo, y lo vamos a ver así también. ¿Ah? Por gusto no les puse la misma. No arrancaron las dos del mismo lugar, porque en realidad, ¿se acuerdan que hay una diferencia entre las ondas longitudinales y transversales? Una diferencia fundamental que habíamos visto. Buenas, Fede, ¿cómo estás? Perdonen la demora. Tranqui. Estuvimos hablando de interacción radiación-materia levemente y ondas electromagnéticas. Estamos viendo entonces qué es una onda electromagnética y cómo se representa el vector de propagación. Estamos por ahí. Bueno, ¿se acuerdan entonces qué diferencia había entre una onda longitudinal y transversal? ¿Qué podía tener una onda transversal que no podía tener una onda longitudinal? Eso cuando vimos generalidades de ondas. Puede ser que se llamara polarización o algo así. Exactamente. No sé quién habló, pero... No, ¿Lu? Bueno. Creo que fue Florentino. Eva. Bien, sí, exactamente. Las polarizaciones que se generan porque el campo eléctrico sabemos que va a ser perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? Sí. Y el campo magnético también, pero como es transversal, la dirección perpendicular a la dirección de propagación es un plano entero. Entonces, no está contenida en una dirección única, en una recta, sino que está en un plano entero. Y eso genera que se pueda polarizar. Y en el caso de las ondas electromagnéticas, la polarización queda indicada por el desfasaje que hay entre el campo, si querés, obtenemos el campo eléctrico como función del tiempo y el campo magnético como función del tiempo, y podemos ver el desfasaje. Por ejemplo, acá, como lo dibujé, hay cierto desfasaje. Y ese desfasaje puede generar distintas polarizaciones. En particular, si no hay desfasaje, por ejemplo, si arrancamos así, el campo eléctrico y el campo magnético van juntos. ¿Sí? Y eso ya indica que si uno grafica el campo eléctrico contra el campo magnético, que aparte siempre tienen que ser perpendiculares entre sí,
vemos que está eso contenido en una recta. Y eso hace que el campo eléctrico y el campo magnético estén siempre en la misma recta, en la misma dirección. Como pasa con la cuerda, que la cuerda sube y baja. No Sí. lo consideramos en 2 dimensiones, la cuerda podría moverse para los costados también. En nuestra idealización, en el principio, dijimos, no, bueno, vamos a considerar una cuerda y se mueve en una dimensión. Bueno, si están en fase, el campo eléctrico y el magnético, es el caso. Y entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético oscilan moviéndose en una dirección. Y podemos graficar el campo eléctrico y el campo magnético así. Pero existen otras posibilidades. ¿Se dan cuenta que eso da una recta? Ah, bueno. ¿Lo ven? ¿Ven que eso da una recta o están confiando en lo que... No, yo no me doy cuenta. En el caso de que estén en fase, ¿no? Grafiquemos el campo magnético contra el campo eléctrico. El valor, en este caso el móvil. ¿Sí? Entonces, cuando el campo eléctrico vale 0, ¿cuánto vale el campo magnético? En este caso. O sea, nos olvidamos del tiempo y decimos, bueno, busquemos dónde vale 0. Vale 0 acá, ¿no? ¿Y cuánto vale el campo magnético acá? Y ahí es el mismo tiempo, vale 0 también. Claro. Miremos porque están en fase, ¿no? Porque están en fase. Miremos medio periodo después, que también coinciden. ¿Qué pasa con el campo eléctrico y magnético? Vale 0 también. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando vale 0, cuando B vale 0, B vale 0. Así que este punto del origen es parte de la gráfica de E contra B. Cuando este sube un poquito, cuando el campo eléctrico sube un poquito, ¿qué le pasa al campo magnético? Sube mucho más. Bueno, sí, parece por la gráfica, pero porque es una mala gráfica mía. La frecuencia es la misma. Si están en fase, la frecuencia es la misma. Cuando uno sube, el otro sube. El otro sube. Y cuando uno baja, el otro baja. Sí. Porque van juntos. Sí. Exacto. Entonces, lo que sí, el máximo que llega al campo magnético es un máximo de campo magnético, que ahora vamos a ver cómo se relaciona con el otro, y este es un máximo de campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? O sea que, fíjense que el campo eléctrico sube un poquito y el campo magnético va a subir, y cuando el campo eléctrico llega al máximo, el campo magnético también llega a su máximo, que va a ser un máximo distinto. Pero eso hace que siempre que te muevas cierto rango en el campo eléctrico, te vas a mover una proporción idéntica en el campo magnético. No sé si se ve. Sí. Y eso genera que estemos en una recta. Ahora me van a decir cuánto vale la pendiente de esta recta. Para eso podemos mirar, por ejemplo, si vale, ya supongamos que vale es 0 la amplitud. Es 0 la amplitud del campo eléctrico. ¿Quién me puede decir cómo se relaciona la amplitud del campo magnético con el campo eléctrico, asumiendo que estamos moviéndonos en el vacío? Sí, por el E sub 0 y el... No. Está en el primer video de Juan José. Sí, es la que estoy revisando los resúmenes. Total, como dice Sofi, estoy de acuerdo que está relacionado con la velocidad de la luz en el vacío y con el campo magnético. O mejor dicho, la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético están relacionadas por la velocidad de la luz. No solo la amplitud, pero nos está interesando ver en la amplitud en este caso.
Está bien, es ¿Cómo es la es el relación? campo. Es lo que dio en el primer video. Había una relación que La relación era la amplitud del campo eléctrico sobre la del magnético y eso te daba la velocidad de la luz, que era 1 sobre raíz de sobre raíz cero de un cero sobre ¿Cómo? por La eso el cero. amplitud, me dijeron, la amplitud del campo eléctrico, por ejemplo. sobre la del magnético Es y eso igual era... ahí va. a 1 sobre raíz de un sub cero. Por eso un cero. ¿Y qué es 1 sobre raíz de un sub 0 por epsilon 0? Eso es algo. La velocidad de la luz. La velocidad de la luz en más. Sí. Así que, en este caso, que están en fase, entonces llegan a distintas amplitudes pero están relacionadas. Ahí va. Está. Lo tenemos. Y entonces, ¿cuánto sería la pendiente acá? Esta pendiente. ¿No sería C también? ¿Cómo? Perdón, se te cortó. ¿No sería C también? Parecido, ¿no? Porque tenemos que escribir P con función de E. Uno Bien, sobre C. bien. Ahí va. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se ve? Si escribimos B como función de E, B es 0 sobre C. Sí. B0 es 0 sobre C. Como sabemos, en un punto dado. Y sabemos que es una recta que parte del origen y por lo tanto la pendiente tendría que ser eso. Bueno. Tenemos eso. Profe, matemáticamente, ¿cómo me daría cuenta? Cuando te dije que era C, supuse que no era C, ya supuse que era 1 sobre C, pero ¿cómo me daría cuenta justamente con la ecuación? Bueno. Es Podemos mirar así. a nivel rápido, no. Podemos mirar dos puntos, ¿no? Para ver la pendiente. Lo que esta relación nos dice es que cuando el campo eléctrico vale 0, de acá, el campo magnético vale, podemos despejarlo, vale B0, es 0 dividido C. ¿Vieron? Así que acá vale, o sea, esta altura es 0 dividido C. Y esta es 0. ¿Sí? Y la pendiente, ¿qué era? ¿La tangente de qué ángulo? O algo así. El ángulo que se forma ahí, donde está Este de acá, ¿no? ese mismo.
También podemos ver que la pendiente por definición es la derivada de la función. Creo que eso va a ser más útil para ustedes. Sí. ¿Sí? Entonces, si uno escribe b como función de e, b es b0 es igual a 1 dividido c por c. Y esto surge directo de acá. ¿Sí? Entonces, si derivamos b0 respecto de e0, ¿qué nos da? Es 1 sobre c. Si no, quieren también, les estoy dando muchas formas. La ecuación general de una recta es i igual mx más n, donde m es la pendiente. Eso también lo habían visto. Sí. ¿Sí? Acá Sí. podemos relacionar términos. B0 es el i, porque es b en realidad, en general. Yo justo me estoy parando en un punto, pero sabemos que es una recta. Y es E0 acá representa el X, y la pendiente, el M, que debe ser 1 sobre C. Está multiplicando el C. El N, en este caso, vale 0, porque es parte del origen. Pueden ver que en este caso, si derivan I respecto de X, te da M. Y acá si derivas B0 en función de E0, te da 1 sobre C. Porque una recta tiene justamente la derivada, en cualquier punto vale lo mismo. Esa es la propiedad principal que tiene una recta. Porque tiene la misma pendiente siempre. Bueno. Está. ¿Qué estábamos? Que ya me olvidé. Ah, en lo de los desfasajes. Entonces, en el caso de que estén en fase, lo que implica es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético están contenidos en una recta. Y por lo tanto oscilan. Pero existen otros casos. Incluso existen casos en los que el módulo del campo eléctrico no cambia. El módulo del campo eléctrico es constante, porque en este caso, si están en fase, sí, el módulo del campo eléctrico está subiendo y bajando. Sin embargo, el campo eléctrico, lo que se llama polarización circular, que es otra polarización poco frecuente en el sentido de que no se da naturalmente en la naturaleza, o sea, no se da fácilmente en la naturaleza porque requiere unas condiciones muy específicas, pero sí existen, se pueden generar artificialmente, o sea, con experimentos, a convertir luz coherente en general en luz con ese tipo de polarización que se llama polarización circular. La polarización circular consiste en que el campo eléctrico, en vez de aumentar y disminuir su amplitud, lo que hace es mantener su amplitud constante y girar. Como se puede mover o sea, la dirección de propagación es esta, y tiene que estar contenido en esto. Entonces el campo eléctrico, en vez de aumentar y disminuir, gira. Es un vector que se mantiene constante y gira. Ahora, cuando algo gira, si yo lo miro en una componente, por ejemplo, veo no sé, el E en la dirección vertical, lo voy a ver aumentando y disminuyendo. ¿Se ve por qué? Sí. O sea, como algo que gira, ¿vieron que...? Está. Y si lo veo en la dirección de I, también lo voy a ver aumentando y disminuyendo sinusoidalmente. Ahora, el módulo de campo eléctrico en realidad no está cambiando. Y el campo magnético hace lo mismo. Entonces están los dos siempre perpendiculares y girando. Esa es bueno, ese es yo qué sé, un caso muy particular de polarización. En general, también, si tenés luz coherente, lo más probable es que tengas polarización, lo que se llama polarización elíptica, que quiere decir campo eléctrico y magnético, en vez de describir círculos, describen elipses. Eso quiere decir que oscilan un poquito, pero oscilan distinto en una dirección que respecto de otra. Claro, eso es cuando el desfasaje no es un cuarto de onda. Un cuarto de onda, claro. Sí, esa es otra cosa que no dije. La condición para que haya polarización circular es que el campo magnético y el campo eléctrico estén desfasados, o sea, que no arranquen acá, sino que estén desfasados un cuarto de la longitud de onda
de la ¿Se dan onda. cuenta por qué un cuarto, no? Porque cuando es un cuarto, cuando uno está en 0, el otro está en el máximo, y cuando el otro está en 0 está en el máximo, entonces eso te da un círculo, ¿no? Porque pasás por el máximo de E y el 0 de B, por el mínimo de B y el 0 de E, perdón, Sí. De por hecho, el mínimo de E y el 0 de B, y o sea, si dibujan esos 4 puntos, se van a dar cuenta que tienen que dibujar un círculo, ¿no? En esos 4. de hecho, si los describís como ondas planas, pero una describís como un seno y otra como un coseno, bueno, una componente como un seno y otra como un coseno, queda un círculo. No, Sofía, perdón, si están desfasados media longitud de onda, también es una recta, pero es una recta con pendiente negativo. Sí, ahí sí, Es cuando uno crece, el otro decrece, ¿no? claro. O sea, si están desfasados 0, es una recta con pendiente positivo. Si están desfasados un cuarto de onda, Es un círculo. entonces es circular. Cuando uno crece, el otro decrece, así que es circular hacia la derecha, ¿no? Su hora horaria es. Cuando, Sí, es horario, tiene que ser. digamos que B está un cuarto de onda por arriba de E, entonces cuando E está en 0, B está en el máximo, y después E empieza a crecer y B empieza a bajar, así que es horario. Cuando es media longitud de onda, es una recta con pendiente negativo. Cuando Se puede ver eso acá, ¿no? Capaz, cuando es media longitud de onda, quiere decir que cuando este está subiendo, o sea, nos corremos media longitud de onda, este está bajando. Sigue siendo. Pero sin embargo son proporcionales, ¿no? Entonces, claro. Entonces es una recta. Es una sea, recta con pendiente negativo. Claro, cambiamos esta recta como una recta así para una recta que esté para abajo. Pero Cuando son 3/4 de onda, es circular, pero hacia el otro lado, ¿no? Sí. De hecho, las placas que permiten convertir una polarización lineal en una circular es una placa de cuarto de onda, se le llama. Claro. Lo que hacen es retrasar uno de los dos campos cuarto de onda. No sé si vos hiciste el laboratorio 3A, Sí, lo hice. un curso de la placa de cuarto de onda con cinta adhesiva. Sí, claro, obvio. Empezás claro. Agarrás cinta adhesiva, por ejemplo, algo que tenga polarización lineal lo conseguís con un láser coherente. Que en coherencia no nos metimos todavía, pero es un láser que puede emitir una onda que puede tener una longitud de onda definida y un rango, un espectro una coherencia que sea sinusoidal y un rango de longitud de onda bastante acotado. O sea que podemos considerarla para muchas aplicaciones como monocromática. Entonces, y aparte el láser es capaz de mantener una polarización, o sea, una dirección de la polarización lineal más o menos constante por ciertas longitudes. Entonces, cuando uno le hace pasar esa luz por una cinta adhesiva, genera un desfasaje entre distintas direcciones del campo eléctrico. Porque la cinta adhesiva está hecha para que tenga direcciones preferenciales. De hecho, los arreglos, fíjense que la cinta adhesiva la podés cortar en una dirección y te cuesta mucho cortarla en otra. Y eso hace que internamente está construida con distintas elasticidades, y eso se construye con distintas propiedades de ligamiento entre las cadenas cristalinas. Y eso genera que la luz se propague distinto dependiendo de la dirección de propagación en la que se está propagando. Entonces, si pones un conjunto de capas de cinta adhesiva lo suficientemente ancho, vas a hacer que, por ejemplo, viene el campo eléctrico en cierta dirección y la componente que va a lo largo de la cinta adhesiva se propaga capaz que más lento que la componente que va a lo ancho. Entonces el campo eléctrico se descompone en dos direcciones y se propaga con distintas velocidades. Y eso hace que cuando sale la onda electromagnética, la componente horizontal y vertical estaban desfasadas. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, ahora, ¿por qué escribí E y B
en esta dirección. ¿Por qué escribí E arriba y B abajo? Cuando la onda se propaga en esta dirección. ¿Por qué no escribí al revés? Esa es la pregunta. ¿No habíamos dicho medio de longitud de onda? Cuando No, eso es lo que dijimos... estábamos hablando recién. Perdón. Cuando Sofi preguntó eso fue que yo hablé de la pendiente negativa. Por las dudas entendieron la diferencia, ¿no? Entre cómo queda cuando es 0 de fasaje, 1/4, 1/2 y 3/4, ¿no? Esos son los importantes. Después lo demás, cualquier otra cosa te da una elipse, básicamente. Sí. Porque son paralelos, o sea, no, paralelos no. Lo importante es si son proporcionales o no. Perpendiculares siempre son. Siempre, E y P siempre son perpendiculares. Lo que importa acá es cómo cambia uno cuando cambia el otro. Si cambian juntos, si cambian opuestos, si cuando crece uno baja el otro, o si cuando uno crece baja el otro. La diferencia son esas, en realidad. ¿Sí? Perpendiculares siempre son. E y B siempre son vectores perpendiculares. ¿Sí? Acá la diferencia es cómo varían uno respecto al otro. Si varían juntos, ¿sí? Es decir, cuando uno crece, el otro crece en la misma proporción. ¿Sí? Es decir, o sea, cuando uno crece, el otro crece, y cuando uno es máximo, el otro es máximo, y cuando uno es 0, el otro es 0. Ahí te queda una recta con pendiente positivo. Si cuando uno crece, el otro decrece, y todo lo demás se cumple, ¿no? O sea, cuando uno está en el máximo, el otro está en el mínimo, y así sucesivamente, eso te da una recta con pendiente negativa. Si cuando uno está creciendo, el otro está decreciendo, pero están desfasados en el sentido de cuando uno es máximo, el otro es 0, entonces ahí te da un círculo, ¿no? Y dependiendo de cuál es el que sea máximo, cuando el otro ahí te da un círculo que gira por un lado o para el otro. O sea, si están desfasados, entonces te da círculo, no importa. Si están desfasados, te va a dar un elipsoide. Ese elipsoide usualmente va a ser una elipse común y corriente. Hay un caso particular, o mejor dicho, dos casos particulares en los cuales eso es un círculo, que es un caso particular de una elipse, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Hay un simulador de esto, ¿no? Hay un simulador en el EVA. Puede ser. Creo que no, pero voy a ir buscando. Buscamos uno, sí. Entonces lo que teníamos entonces es que, en definitiva, tenemos que, lo que le quería mostrar es que podemos tener distintas direcciones de polarización, distintas polarizaciones. Entonces, podemos tener el campo eléctrico moviéndose en una línea recta o en distintas direcciones. Podemos tener el campo eléctrico. Miremos solo el campo eléctrico si quieren, en principio. Después pensamos en el magnético. El eléctrico moviéndose, circulando, eso quiere decir que la componente horizontal y la vertical, si se quiere, descomponemos en dos direcciones el campo eléctrico. Tenemos una componente y la otra difiriendo en fase entre el cuarto de onda, la circular. Después tenemos el caso general, que es polarización elíptica, que no es ni una ni la otra polarización. Y bueno, esas son las opciones que tenemos. Pelota. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Igual, pará, me acabo de percatar que estaba diciendo una pelotudez, porque estaba hablando del desfasaje entre el campo eléctrico y el magnético, que son las componentes del campo eléctrico o las componentes del campo magnético. Mala mía. Sí, el campo eléctrico y el magnético siempre están en fase. Porque de hecho una relación. Sí. Claro, Sí, no. Fui yo que me vino un paro mental fuerte. No. Lo que me estaba refiriendo es a que lo que puede pasar es que se desfasen las componentes del campo eléctrico o las componentes del campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que el vector campo eléctrico, como está en un plano,
siempre lo podés poner en dos ejes perpendiculares, ¿sí? Y esos son los que se pueden desfasar o estar en fase. Si están en fase, están en una recta. ¿No? O sea que el dibujito que les hicimos pasa siempre. No caí en un momento, no caí en un solo momento que estábamos hablando de. No, por eso. Me di cuenta recién ahora cuando voy a hacer el resumen y digo, estábamos diciendo una pelotudez, mala mía porque lo inicié yo la pelotudez. No, igual yo no me di cuenta de ello. No. O sea, entré y en ningún momento caí en que estábamos diciendo los dos algo que estaba mal. No, es que probablemente los dos estábamos pensando en las componentes del campo eléctrico, pero lo estábamos dibujando y mencionando mal, tipo cualquiera. ¿Todos entendieron lo que acabo de decir? Yo más o menos, pero ahora como que la cosa en mi cabeza, el dibujo, ya no... Sí. O cómo lo tenía que imaginar. No me Lo que queda claro. sucede es esto. El módulo del campo eléctrico siempre vale Eso no cambia. C por B. Sí, eso sí. Claro. Entonces siempre están en fase, ¿no? Siempre están en fase. Porque cuando aumenta uno, o sea que siempre hay una recta. O sea, si graficás uno contra el otro, siempre es una recta. Dependiente, si graficás B contra E, como ya habíamos dicho, es 1 sobre C. O sea, ese es el caso. Que siempre se da. Lo que puede pasar es que cuando descomponés el campo eléctrico o el campo magnético, entre las componentes, por ejemplo, el campo magnético lo podemos escribir como un campo horizontal y un campo vertical, como cualquier vector, ¿no? Sí. Esas componentes se pueden estar en fase o desfasadas. Si están desfasadas, una cantidad random, tenés polarización circular. Si están desfasadas cuarto de onda, tenés una polarización, cuarta longitud de onda. Es circular. Es circular, perdón, en cualquiera es elíptica. Si es cualquier otra cosa, es una elipse. Es una elipse. Y si están en fase, tenés la polarización lineal, que quiere decir que el campo eléctrico está contenido en una recta. ¿Está? Bien. Está aclarada, fue una boludez mía. Disculpen. Está. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si la dirección de propagación es para acá? Bien, ¿qué vector te determina la dirección de propagación? Hay un vector que lo muestra. El S. No. ¿Cómo? S creo que... Bueno, no Se sé llama si es S. ese. Se llama... Ese es... Se lo describe con una S siempre. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe? Vector de Poynting. Vector de Poynting, exacto. No encuentro, qué raro, no encuentro ninguna... Acá. O sea, bueno, no encontré ninguna simulación, encontré una imagencita nomás. Bien. Vector de Poynting. ¿Y cómo podemos relacionar el campo eléctrico y el campo magnético con el vector de Poynting? Vector de Poynting, entonces, es el vector que nos indica la dirección de propagación y su módulo está relacionado ¿con qué? Perdón, me fui, ¿qué cosa? Decíamos que... Que el S, el vector de Poynting, apunta en la dirección de propagación de la onda. Sí. Pero, o sea, ¿qué tiene el vector de Poynting? ¿A qué cantidad representa, no? Claro. Apunta en ese sentido, pero ¿qué cantidad está representando? O sea, ¿qué vale el vector de Poynting? Por así decirlo? Su módulo, ¿con qué está relacionado? ¿Qué vale? Energía y área. Ahí va. ¿Cómo se relaciona la energía y el aire ahí? Capaz que podemos... área o capaz que volumen. No sé, pregunto. No, en el video, o yo anoté mal, era área, pero tiene más sentido capaz que sea volumen. No, me estoy preguntando. ¿Qué tipo de onda es? Es una onda, estamos hablando de una onda monocromática plana, ¿no? En un caso, para fijar ideas.
Bueno, Sí, esa potencia porque hay energía involucrada. ujú. ¿Se acuerdan para empezar, cómo se relacionaba entonces el pointing con el campo eléctrico y el campo magnético? No, creo que yo no entendí muchas estas cosas, pero acá tengo que era, no sé si es la relación 1 sobre mu sub 0 por E por B por el seno entre ellos dos, que es siempre 90. Sí, ahí cuando vemos el módulo, pero podemos escribirlo vectorialmente directamente. El S es 1 sobre mu 0 por un producto vectorial E por B. Y sí, estoy de acuerdo con que representa algo que tiene que ver con la energía, con el área, y me está faltando algo más. Y la velocidad de la luz. Sí. No precisamente, pero... Bueno, ahora veamos qué representa, pero primero, ¿podemos ver con esto por qué dibujé E y B acá de esta forma y no puse al revés E y B? ¿Qué pasaría si E estuviera acá y B estuviera ahí? Esto les va a recordar algo que hablamos un montón ya. Sí. Que vive apareciendo. Tiene que ver con el sentido del producto vectorial, ¿puede ser? A ver. Estoy de acuerdo. Con la regla de la mano derecha, cuando hacías P, producto vectorial B, em, te desplazabas de un lado a otro, entonces te quedaba el S, te quedaba hacia la derecha, porque vas desde E hacia B, y que de la otra forma te quedaría al revés y el sentido del vector S quedaría hacia otro lado. Estoy de Sí, acuerdo. si E hubiera estado abajo y B hubiera estado arriba, la onda se tendría que estar propagando hacia la izquierda, ¿no? Sí. Para que la onda se propague hacia la derecha, E tiene que estar hacia arriba si B está hacia afuera del pizarrón, por así decirlo. ¿Todos entienden lo que dijeron Florentina y Fede? Yo entendí, pero ¿por qué no podría ser a la izquierda? ¿Es porque es el dibujo en particular o porque no podría ser? Es No, o sea, puede viajar a la izquierda. Lo que pasa es que Rodrigo agarró y dijo, tengo la onda que viaja Ah, hacia la derecha. Entonces puso E y B de esa manera. Si pensé hubiera que puesto por E y eso. B de otra manera, no podía estar viajando hacia la derecha. Podía ser No, una onda claro. que viaja hacia la izquierda perfectamente, pero no podía ser una onda que viaja hacia la derecha. Sí. Y puse el E en dirección vertical, podría haberlo dibujado en esta dirección, no sé. Lo podría haber dibujado en cualquier dirección, lo que importante es que quede perpendicular a B. Está bien. Lo puse en esa dirección para que se vea bien claro que hay 90 grados entre los tres. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces tenemos ahí el campo eléctrico. ¿Cuánto vale entonces el módulo de S? Que era una de las cosas que queríamos ver. Viste que vos dijiste el seno, pero en el módulo del S, estoy de acuerdo que el producto vectorial el módulo de este producto vectorial es el módulo de E por el módulo de B por el seno del ángulo, pero ya sabemos cuánto vale el seno del ángulo en una onda Claro, por eso, electromagnética. eso no lo pones. Yo me lo puse porque tapo, no me lo pongo siempre, pero. Ahí va. Y entonces, el módulo de S, ¿cuánto vale?
Y vale el módulo de E por el módulo de B por esa cantidad, por 1 sobre 0. Ujú. Ah, no. Ustedes entiendan que si no pongo, así no pongo los módulos. E y B están representando los módulos. Le pongo flechita. Y ahora, ¿qué pasa si agarran eso que acaba de escribir Rodrigo y lo juntan con lo que está en la otra esquina del pizarrón? Te queda C por módulo de B por B sobre 1 sub 0. Ay, me faltó el C. ¿Cómo? No, en realidad sustituí Ahí va. lo que está a la derecha, o sea, lo metí en el E. Bueno, ¿cómo sustituyen? Voy a poner S sin flechita para denotar el módulo. ¿Y qué queda? C por módulo de B. Módulo por B sobre 1 sub 0. No te escuché. Pasó un auto justo. Sí. Sí. Te queda C por módulo de B por B sobre 1 sub 0. Ahí va. O sea, ¿y qué es módulo de B por B? O sea, C por B al cuadrado, ¿no? B por B. Sí, al cuadrado, claro. Ah. Son módulos los dos. ¿Y C y museo tienen alguna relación? Ahí va. ¿Cuál C y museo? C y musero. ¿Son dos constantes independientes? ¿Alguna depende de la otra? ¿Se relacionan de alguna manera? Una cosa que no mencionamos es que esta relación entre E y B, que se relaciona a través de la velocidad de la luz, en realidad es demostrable a partir de las ecuaciones de Maxwell. ¿Se acuerdan que las ecuaciones de Maxwell, que ya cuando estuvimos viendo electromagnetismo, de hecho, de las ecuaciones de Maxwell se puede deducir que existen las ondas electromagnéticas. Y todo esto que estamos viendo ahora. O sea, y todo todo. sale de ahí. Así que la temática de ondas y la temática de electromagnetismo en óptica están íntimamente relacionadas. Porque se puede deducir y entonces dentro de esa deducción surge que el campo eléctrico, si existen ondas electromagnéticas, el campo eléctrico va a estar relacionado con el campo magnético a través de esta relación. ¿Tá? No lo vimos porque es una deducción que excede el contenido del curso, pero está, se puede hacer. Y dentro de las 4 leyes del electromagnetismo, ¿se acuerdan que hablamos de la ley de Gauss, que es la ley que rige el campo eléctrico y cómo se relaciona con las cargas? La ley de Ampère, que relaciona las corrientes con el campo magnético. La ley de Faraday, que relaciona los campos variables, cómo generan un campo eléctrico o un potencial eléctrico, en este caso lo mismo. Y la ley de que no existen. ¿Cómo? Y la que no tiene nombre. Y la que no tiene nombre, o ley de Gauss del magnetismo, creo que le dicen a veces, que es la inexistencia de los monopolos magnéticos. Esas 4 ecuaciones que describen, son una descripción completa de la teoría electromagnética clásica, eso con la fuerza de Lorentz, que te da una pista de cómo se relaciona la radiación con la materia. De eso se puede deducir que existen ondas electromagnéticas, que el campo eléctrico está relacionado con el campo magnético a través de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío. Y bueno, que este vector así define la dirección de propagación. Y aparte hay otra, también muestra cómo la velocidad de la luz se relaciona con la constante mu0 a través de otra relación distinta, que tampoco calculamos, pero... En el ejemplo de Juan de radiación queda bastante claro, con un circuito RLC.
donde en la bobina secundaria se induce un campo oscilante por la bobina primaria y ahí se produce algo, entonces se puede relacionar un poquito. De hecho, se relacionan a través de otra constante que también vimos. Sí, la epsilon sub 0, esa. Ah, ahí va. Estoy buscando. La relación que encontré es 1 sobre, creo que es raíces, ¿no sabían? De epsilon sub 0 por mu sub 0. Ah, Epsilon sub 0 creo que era la permitividad. No. La permitividad era así o no, no era epsilon sub 0. Era la otra. eléctrica. Es Eléctrica. la permeabilidad eléctrica. Permeable. No, está bien. Eléctrica es permitividad, la magnética es la permeabilidad. Está bien. Yo siempre me las confundo. Yo también me las confundo. Entonces, ¿esta cuál era? Es que es sutil la diferencia, lo que pasa. Epsilon, Epsilon 0 es la permitividad del espacio, Permitividad. vacío, y la mu 0 es la permeabilidad del espacio. claro. O si quieren, permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. ¿No? Capaz que eso es fija más. Para que voy a borrar esto porque me parece que C está con doctor. Bien, tenemos que C se relaciona entre con epsilon 0 y mu 0. Entonces ahora podemos usar ese C y mu 0 para dejar algo en términos de... ¿Vieron qué loco que de repente tenemos dos constantes que nos surgió en el electromagnetismo con unidades de eléctricas y de repente uno sobre raíz de eso tiene unidades de metro por segundo? Sí, un poco lo que les decía Rodrigo recién, ¿no? Y lo que les dijimos cuando hablamos de ecuaciones de Maxwell. Verdaderamente cuando les dijimos que de las ecuaciones de Maxwell salía todo, verdaderamente sale todo de ahí. O sea, las ecuaciones de Maxwell y la fuerza de Lorentz. Pero verdaderamente de eso sale todo. O sea, bueno, de la fuerza de Lorentz no sale nada de epsilon 0, ni mu 0, ni C, así que esto sale todo de las ecuaciones de Maxwell. Verdaderamente de esas cuatro ecuaciones sale así, de abajo de esas cuatro sale todo el electromagnetismo, ¿no? Una especie de cajita de esas, un jack in a box del electromagnetismo. Uno tiene una cajita con cuatro ecuaciones y la abre y sale todo de ahí, ¿no? Y en pocos lugares se ve tan claro como en esa ecuación que acaba de escribir Rodrigo, que tenemos epsilon 0, que es la constante que usábamos para electricidad, mu 0, que es la constante que usábamos para magnetismo, y C, que es la velocidad de la luz. Estamos hablando ahora de ondas, ¿no? Entonces, en esa definición de constantes, ven que necesariamente está todo relacionado con todo, ¿no? Bien. No en el sentido holístico que a veces se usa la física para ¿no? En un sentido más estricto de todo lo que es electromagnetismo y ondas está relacionado. Bueno, entonces tenemos el módulo del vector de Poynting, que lo podemos escribir así, lo podemos escribir así. Podemos escribir de otra manera más, ¿no? También. Podemos hacer lo mismo que hicimos para llegar a ese CB cuadrado, pero eso llegamos porque Giselle sustituyó el E por C por B, ¿no? Pero en realidad también podemos sustituir el B por E sobre C. Claro, sí, también. Entonces, tenemos cualquiera de esas tres definiciones o definiciones no, o expresiones para el módulo de S son equivalentes, ¿no? Sí. Y una cosa que se puede ver entonces es que este módulo, el S definido de esta forma, que también se puede ver haciendo una manipulación astuta de las ecuaciones de Maxwell, se puede ver que el módulo lo que representa es la potencia por unidad de área que se está transmitiendo en la onda electromagnética.
Eso era lo que nos faltaba. Lo que, Giselle, vos decías energía y por unidad de área. Estaba totalmente de acuerdo, pero es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y energía por unidad de tiempo es potencia. Entonces potencia por unidad de área. ¿Le suena algo esa potencia por unidad de área? ¿Cierto? Sí. Debería. Sí. Lo hemos definido. Hablamos un par de veces de potencia por unidad de área. O energía por unidad de área y tiempo. También lo hablamos así. Sí. Sí, En algún caso, no sé si se acuerdan. sí, hace un poquitos días, de hecho. Pero se hace la memoria. Sí, hace poco. Pues. Intensidad. Era la ¿Puede ser? intensidad de la que hablamos tanto con sonido. ¿Se acuerdan? La Sí. intensidad de la onda. Bueno, ¿Se es acuerdan? una transferencia de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Solo que, bueno, en el vector en el electromagnetismo en particular es tanto más importante que tiene como su propio vector. Claro. De hecho, para obtener la intensidad, lo que tendríamos que hacer es promediar el vector de Poynting, por ejemplo, en un periodo de la luz. ¿Okay? Eso lo vieron en los videos, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho, sucede el mismo fenómeno. Si tenés una fuente puntual, por ejemplo, una bombita, y se empieza a propagarse un frente de onda, lejos lo vamos a poder considerar plano, así que va a valer el modelo de onda plana, y vamos a poder ver que la intensidad es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, o sea, se va a dar el mismo fenómeno en el que a medida que uno aumenta, el frente de onda se va aumentando su área, entonces la intensidad va a disminuir. Entonces más lejos vas a ver, o sea, se va a dar la misma atenuación, el fenómeno de atenuación, y más lejos vas a ver más débil. ¿Sí? Bueno, estuvimos hablando entonces de ondas electromagnéticas. Habíamos prometido que íbamos a hacer una clase como híbrida entre dudas anteriores y cosas nuevas, y estuvimos viendo cosas nuevas, básicamente. Miren, los que no miraron, miren bien los videos y anótense las dudas, porque era lo que les había dicho la vez pasada, que estaría bueno que, como teníamos varios videos para ver y estábamos un poquito atrasados, estaba bueno que vean los videos y ya vengan con dudas planteadas. No sucedió, pero lo que tiene es eso, que si no, no nos va a dar para despejar las dudas. Si no les surge dudas, puede ser porque las clases de Juan José, para mí, viéndolas, a mí me parecían súper claras, pero bueno, pero siempre aporta tener otro punto de vista y otros ejemplitos y demás. Bueno, nosotros dijimos entonces que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. ¿Quiere decir que no se propagan en medios? O sea, se propagan en el vacío. Se propagan en el Bueno, vacío. Bueno, no. Y, Pará. Sí, o sea, la luz se propaga en el vacío y llega a nosotros. Está. Pero sí, no necesita. ¿Cómo? No necesita, pero ¿eso quiere decir que no se puede propagar en medios? Esa es mi pregunta. Se puede propagar, sí. Ahí va, exacto. Se puede propagar si hay un medio, pero como que en las otras ondas es necesario que haya un medio. En esta
puede haber o no. Si no lo hay, se va a propagar igual. Si no lo hay, se va a propagar igual. O sea que en un medio en realidad se propaga, lo que pasa es que cambia su propiedad. De hecho ya lo vimos porque estuvimos viendo refracción de la luz. O sea, lo que pasa es que cambian las propiedades de las ondas que están propagándose al pasar por un medio, porque básicamente se da lo que estábamos mencionando anteriormente, que hay interacción entre la onda electromagnética y la materia. Y ahí es donde se empieza a armar los líos, porque esa interacción, para algunas cosas se puede modelar con fenómenos ondulatorios y para otros no. Depende de cómo se dé la interacción. Por lo menos el mensaje que está bueno con el que se quede. Bien, tenemos eso. Y iba a decir otra cosa y me olvidé ahora. No. ¿Alguna pregunta de lo que veníamos viendo? ¿Alguna duda? No, yo por ahora no. Pero vamos a seguir viendo esto o sea, Sí. la relación que hay entre C y S. No sé qué. Bueno, un poco está ahí, ¿no? En una onda plana está acá la relación. Básicamente en que el módulo de S es E por B sobre mu0, pero E y B se están relacionando a través de la velocidad de la luz. Pero yo no sé si sé, porque en realidad, o sea, C siempre lo conozco, sí, es un dato que lo tengo. Y no sé, capaz que yo no entendí, no sé si entendí del todo. No. Ya me contesté la pregunta. Y aparte, imagínense que el Sol está generando ondas electromagnéticas de distintas frecuencias, porque genera ondas electromagnéticas con todo un espectro de frecuencias. En el vacío, ¿hay relación de dispersión? ¿Hay dispersión? Es decir, ¿viajan las ondas de distinta frecuencia a distinta velocidad? Lo cual sería equivalente a decir la velocidad de la luz, porque la luz, el rango visible es un rango de longitud de onda o un rango de frecuencias. ¿La velocidad de la luz cambia? Para mí que no. ¿Los demás? Me parece, pero, o sea, como entiendo que en el vacío, si no hay nada, no tendría nada que lo altere y no cambiaría nunca su velocidad. Pero no sé si eso sería más o menos correcto. Sí, se puede deducir de las ecuaciones de Maxwell que en el vacío la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es siempre la misma. Donde cambia es en la materia. ¿Por qué? Porque ahí se da el fenómeno que mencionábamos al principio de la clase, y es que la longitud de onda de la luz, o sea, la longitud de onda de la onda electromagnética que se está propagando en un medio, de esa longitud de onda depende cómo interactúa el medio con la onda. Esa interacción depende mucho de la longitud de onda. ¿Se acuerdan que, nuevamente, les hacía referencia a lo que pasaba con el ultrasonido y el ecógrafo?
Tenés que seleccionar una longitud de onda para que el medio responda de cierta forma. En el caso de la luz propagándose por un medio, también. Y eso genera que distintas longitudes de onda se propaguen de distintas formas, por ejemplo, con distinta velocidad. Y eso es el fenómeno de dispersión. ¿Ok? Que se da. Pero eso en el vacío no va a estar presente. Bueno, y bueno, estamos hablando de la luz, pero esto estamos hablando, en realidad, todos estos conceptos son válidos para la radiación en general, ¿no? O sea, para las ondas electromagnéticas de cualquier longitud de onda, no solo las del visible, del espectro visible. Bueno, y ahora, nosotros, o sea, nuestro cuerpo, ¿genera ondas electromagnéticas? ¿Qué les parece? Yo pienso que sí, pero no sé cómo argumentarlo. Pero- así que no sé cómo No si solo está nuestro así. cuerpo, la mesa, la computadora me parece que es más fácil verlo. La mesa, un árbol, la materia. ¿Genera ondas electromagnéticas? Esa sería la pregunta. No sé, capaz que si recibe, si es capaz de recibir, también es capaz de emitir, pero tampoco, no sé argumentarlo. Si no estuviera recibiendo, en el sentido de que pones un pedazo de materia solo ahí en el espacio lejos de cualquier fuente. ¿Qué les parece? En el espacio no en el espacio exterior, no en el vacío. ¿En el vacío? O sí, Sí, en el también. vacío. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de justificar por qué el cuerpo emite o no emite? Claro. ¿Sí? El cuerpo, o bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Sí, uno siempre piensa el cuerpo porque lo sentís calentito, entonces sí, está. Spoilers. Spoiler alert. Lo dije para hacer un spoiler. Pero... Porque el calor es energía. ¿Cómo? Perdón. El calor Claro, que es el energía en calor. tránsito, ¿no? Sí. El calor es transferencia de energía. Sí, por eso. A ver, ¿se les ocurre alguna manera que ustedes podrían ver si un cuerpo, por ejemplo, está emitiendo radiación electromagnética? Con los detectores esos. Bueno, no, porque esos son de calor. ¿Qué detectores? No sé, no me sale el nombre, creo que no se ve. Esos que te permiten ver. No sé, como los que hay en los, creo que en los aeropuertos hay, pero ahí también ven como calor. ¿Qué es? ¿Qué ven esas cosas? ¿Qué son capaces de detectar? Infrarrojo. Cuando decís que detectan calor, ahí Infrarrojo. Sofi lo dijo en el chat ahí. Infrarrojo. Son sensores de infrarrojo esos, ¿no? Sí. Esos son sensores de rayos infrarrojos, sí, o sea. ¿Qué es el infrarrojo? ¿Qué son los infrarrojos?
qué tipo de cosa es. Claro, eso. En general. Lo más general que puedan decir de un rayo infrarrojo. Eso, sí. Vamos a ver los longitudes de onda que emite el color rojo. Por debajo. Pero En realidad, en longitudes de onda por arriba. Pero por arriba, sí, en frecuencia por debajo, perdón. Ahí va, radiación electromagnética. Son ondas electromagnéticas. Infrarrojo es radiación electromagnética, ¿no? Entonces, esos sensores, ¿qué están captando? Están captando radiación electromagnética, Emitida por nuestros cuerpos. emitida por el cuerpo. Ah, Y así como vos dijiste, ven calor. Bueno, lo que pasa es que cualquier cosa que esté a una cierta temperatura emite radiación electromagnética. ¿Sí? La forma más común de emitir calor, que es lo que hacemos en realidad, nosotros somos unas grandes fuentes de calor en realidad. O sea, el cuerpo está constantemente gastando energía para generar calor, y ese calor no lo podemos acumular porque nosotros necesitamos tener el cuerpo a una cierta temperatura. Entonces, toda esa energía que se produce en generar calor, en realidad ese calor no se va perdiendo a través de la superficie del cuerpo, ¿no? El Y la forma en microondas. la forma en la que se pierde, el microondas también, Sí, sí. la forma en la que se pierde la mayor cantidad de energía térmica es radiándola. Sí. ¿Sí? Tengo una pregunta, ¿eso tiene alguna relación, o sea, se les ocurre alguna otra manera en la que se radie energía térmica que no sea en infrarrojos? Sí. Sofi, el microondas funciona porque tenés longitudes de onda metros incluso. Eso. Sí, son tipo centímetros en microondas. Sí. Sí. No, poner un diodo UN te emite 2 metros de longitud de onda. No funciona. Creo. No, capaz que está entre los centímetros y los... Sí, me microondas voy a de fijar, me voy a microondas, fijar. el microondas, el horno microondas son tipo 3-4 centímetros de... Sí, ese seguro. A ver. Para mí tipo 1 metro, Sí. 2 metros es tipo ya UHF, una cosa así. No, mirá, No, de es milímetros a un par de metros. Va, está bien. No, porque ¿sabes por qué? Me acordaba porque el mío... ¿Cómo? ¿El VHF cuánto es? No me fijo. No, pensé que VHF era tipo 2-3 metros. Capaz que estoy re mal por eso. Los rayos UV también son radiación electromagnética. Ah, ¿No? ¿Y qué más mirá, es? se solapan, sí, porque VHF está entre 1 y 10 metros. Sí, sí. Me parecía que andaba. Sí, están ahí, están. Se ve que hay un ranquito sí, que es... a mí podés me parecía meterlo. que VHF, yo me acordaba que VHF era tipo del orden de 1 metro, 2 metros. Sí, sí, sí. Claro, pero va. Sí, rayos UV. ¿Qué más es radiación electromagnética? las ondas de radio. Radio. Las ondas de radio. Sí. Pero en general, como que uno no emite ondas de radio. No, nosotros no. Ondas de radio cuando emiten calor. Pero ¿qué tipo de radiación electromagnética sí emiten las cosas que están emitiendo calor? O que están muy calientes, mejor dicho. Las cosas que están muy calientes, ¿qué tipo de radiación electromagnética sí emiten a veces? Que el cuerpo no lo hace, pero sí. otras cosas calientes. Cuando calentás mucho algo. Eso, ¿qué pasa cuando calientan demasiado algo? Algo que no se queme en el proceso. Sí. Algo que soporte calentarlo mucho. Sí. Agarrás un metal, lo calentaste hasta fundirlo. ¿Qué le va a pasar? Antes de que se funda, ¿qué pasa? Claro, un poquito antes de que se funda. Sí, sí. Y cuando está fundido también, pero... No, cuando está fundido también, sí, ahora. Sí. Cuando está recién fundido. Sí. Recién fundido, ¿Qué pasa antes? ¿Cómo se imaginan ustedes cuando sacan un hierro muy caliente de algún lado? Y está... ¿Está qué? No. Sí, está como... ¿Qué decimos al rojo vivo? Ahí va. ¿Por qué está el rojo vivo? Anaranjado también.
Si está más caliente, está tipo amarillento, blanco, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos de ese color? Y además es un color fuerte, ¿no? No es. Lo vemos, o sea, uno saca el hierro rojo o el hierro anaranjado, hierro blanco bien caliente de un horno de metalurgia o de una forja, lo que sea. ¿Por qué lo ve de ese color? ¿Lo ve de ese color porque de repente refleja una luz naranja que hay por ahí? No, Digo, porque hasta ahora nosotros relacionábamos el color con, bueno, refleja longitudes de onda, no sé qué. Pero yo saco un hierro caliente digamos, de una forja de metalurgia, ¿sí? Y lo veo rojizo, anaranjado, si está muy caliente, amarillento, tirando a blanco. Sí, pero aparte te encandila un cacho incluso, de todo. Eso. La incandescencia. ¿Qué significa ¿Y eso? qué es la incandescencia? Eso, ¿qué significa la incandescencia, Lucio? luz y calor. ¿Qué está haciendo este hierro? Emitiendo luz por calor. Por Está el calor. emitiendo luz. Luz, Está emitiendo luz. Está visible. tan caliente, está emitiendo luz visible. O sea, está emitiendo ondas electromagnéticas, igual, radiación electromagnética, igual que el cuerpo nuestro, pero está tanto más caliente que pasó de emitir infrarrojos a una temperatura ambiente, ¿sí? Se empezó a calentar y la frecuencia de las emisiones de ondas electromagnéticas, la frecuencia de las emisiones de radiación electromagnética de ese metal subieron desde los infrarrojos hasta el espectro visible. Entonces todas las cosas a cualquier temperatura están emitiendo alguna cantidad de radiación electromagnética. Y cuanto más caliente, mayor son esas frecuencias. Al punto de que a temperatura ambiente emiten en el infrarrojo, que son frecuencias por debajo del espectro visible. Cuando uno lo calienta, empiezan a subir esas frecuencias. Y empiezan a emitir en el espectro visible. Por eso lo vemos de ese color. No lo vemos de ese color porque esté reflejando nada. Lo vemos de ese color porque está emitiendo esos colores. ¿Sí? Sí. Se podrían preguntar por qué lo vemos rojo, anaranjado, amarillo y blanco, y no lo vemos rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul. Bueno, lo que pasa es que a medida que eso va subiendo, la frecuencia empieza a agarrar como más del espectro visible, ¿no? Entonces lo vemos blanco en realidad porque está emitiendo en todas esas frecuencias del espectro visible. ¿Sí? No pasamos. La razón por la que vemos rojo, anaranjado o amarillo no es porque emita solo en el rojo, solo en el anaranjado, es porque emiten un espectro ancho, primero la cola de ese espectro agarra el rojo, entonces vemos rojo, después agarra el rojo y el anaranjado, ya vemos más un rojo anaranjadizo, después agarra como un poco el amarillo, y cuando todo ese espectro se mete todo en el espectro visible, ya empiezas a ver blanco, ya empiezas a ver una suma de frecuencias tal que ves blanco. Bueno, de hecho es el principio de funcionamiento de la bombita más común, la que usaron siempre, la incandescente. Pasémosle corriente a algo para hasta hacerlo tan caliente que emiten el visible. Brillo. Claro, el filamento ese es el filamento básicamente se calienta está todo lo que estamos viendo metido. Se calienta por efecto Joule. Se calienta tanto que empieza a emitir ondas electromagnéticas en el espectro visible. Cierto rango. ¿Sí? Y si uno se acerca a la bombita, la sentís, si la tocas, está hirviendo. Sí. Entonces, claro, si se quiere, del borde para afuera, uno puede decir, yo no sé si yo me acerco y está caliente, hay una mezcla entre propagación por radiación y propagación por conducción de calor y por convección incluso. Las tres cosas, o sea que el aire que está cerca de la bombita se calienta y se mueve y te llega ese aire caliente, y también por conducción se llega y también por radiación. Ahora, desde el filamento hasta el borde de la lamparita, si asumimos que hay vacío, que no es totalmente cierto, pero igual, si hay poco aire... ¿Cómo? Es un gran porcentaje de vacío. Es un gran porcentaje de vacío. Esa conducción de calor hasta ahí se dio por radiación. O sea, son ondas electromagnéticas que están calentando
el vidrio de la lamparita. Y es más, o sea, para que se den cuenta, ¿no? Ustedes ven la lamparita incandescente típica, que aparte ahora, capaz que ahora que relacionan eso con lo que dijo Lucía en el chat y todo, entienden por qué le llamamos bombita incandescente, ¿sí? Claro. Capaz que ahora hacen ese link, ¿no? De por qué le llamamos bombita incandescente. Ustedes la ven así, súper brillante, ¿sí? Y en realidad, no es que todo el espectro que está emitiendo esté en el espectro visible y por eso emite tanta luz. En realidad, la cantidad que está emitiendo en el espectro visible es muy poquita del total, ¿sí? Las lamparitas incandescentes, ¿por qué hace unos años ya, un par, varios, hemos ido transicionando de lamparitas incandescentes a lamparitas de otras tecnologías, como fluorescentes o como ahora con los LEDs? ¿Por qué? Porque las lamparitas incandescentes son súper ineficientes. La luz que ustedes ven de la lamparita, y esta también es razón por la cual ustedes acercan la mano y la sienten tan caliente, ¿sí? Esa luz que ustedes ven emitida de la lamparita, en realidad es más o menos tipo un 5% de la energía que está emitiendo. El resto es calor, claro. El resto resto, es infrarrojo. no es calor, el resto es infrarrojo. ¿Qué es lo que te calienta? Es calor en el sentido de es transferencia de energía, pero son radiaciones infrarrojo. Uno acerca la mano, esa radiación infrarroja golpea contra la piel y uno la siente caliente, ¿sí? Claro. Porque, digo, también, esto ya se escapa un poco del curso, ¿no? Pero cuando uno toca algo y lo siente caliente, no está sintiendo la temperatura de eso, lo que está sintiendo es transferencia de calor a través de la superficie de la mano. Entonces, en realidad, cuando uno acerca la mano a la lamparita, lo que está sintiendo es radiación electromagnética que pega, eso transfiere calor, transfiere energía a la mano, y eso es lo que uno siente como caliente, ¿no? Pero en realidad, de toda la energía que está emitiendo esa lamparita por lo caliente que está, más o menos tipo un 95% de eso está en el infrarrojo. Y solo un 5% es lo que nosotros vemos como luz. Y sin embargo, es un montón de luz. Claro. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que también es un montón de energía. Pero sin embargo, esa es una de las razones por las cuales, o sea, como sociedad estamos como tratando de transicionar fuera de la incandescencia, porque es súper ineficiente. O sea, sirven más como estufas las lamparitas que como lamparitas, ¿no? Sí. De hecho, hay estufas que funcionan con el mismo principio. Las estufas de cuarzo funcionan igual. Claro. Es tipo, vamos a usarlo, pero para calentar, porque en realidad si casi todo lo está emitiendo en el infrarrojo, porque justamente sucede que la interacción de radiación con la materia es tan diferente dependiendo de la longitud de onda que en el visible no te calienta, pero en el infrarrojo sí. En el infrarrojo absorbes más, te calienta más. ¿Sí? Entonces fíjense lo parecido que es la lamparita con el cuerpo humano, o sea, y con cualquier cosa, con el celular que tengo acá al lado, todo, por estar a una cierta temperatura, emite una cierta cantidad de radiación electromagnética. Sí. ¿En qué espectro de frecuencias? Eso depende de la temperatura. Sí. Y de hecho, bueno, ahí va otra pregunta relacionada, es ¿por qué la materia emite ondas electromagnéticas? Y ahí vamos a algo más básico todavía. Y ahí es, o sea, ¿por qué el cuerpo emite ondas electromagnéticas como una antena? ¿Cuál es la condición para la radiación? Y eso, sí, no tienen por qué saberlo, pero también se deduce de las ecuaciones de Maxwell, es que para que se emita radiación, lo que tenés que tener es cargas eléctricas acelerando. No solo moviéndose, acelerando. Y se pueden imaginar que un átomo, en el modelo más básico, podrían explicar por qué emite un átomo. ¿No? Ni siquiera hablo de la materia, voy a hacer un átomo. ¿Un átomo emite? ¿Cómo podemos ver eso? Y ahí ya conectamos con todo un problema que hay. No sé, los átomos tienen electrones, los electrones se están moviendo en la Ahí va. órbita. Y si están en una órbita, en el modelo más básico que hay. Y estoy llegando a un problema y a una contradicción, pero vamos a abordarlo. ¿Qué emiten? Y esto capaz que deja el pie para la clase que viene. Los átomos, en el modelo más básico del átomo, ¿cómo se está moviendo el electrón? No el más básico, el de budín de pan, que es el de Rutherford. No me acuerdo. No, el anterior. El Rutherford ya... El átomo de Bohr, no.
Antes Rutherford es el modelo planetario. Está, ese. Thomson es el Wind de Pasas. El Wind de Pasas. Claro, según Thomson, los átomos estaban ahí incrustados, los electrones estaban ahí incrustados en el átomo. En una masa de cosas positivas. Claro. Después, el modelo de Rutherford, que es un poquito más. Es el modelo planetario ese que vemos en todos lados, ¿no? Pelotitas con órbitas alrededor. Claro, que se dio cuenta que hay núcleos. El dibujito típico cuando uno dice dibujito de un átomo, que incluso está en el logo del cartel de la calle que dice dónde está la Facultad de Ciencias, tiene un modelito de modelo planetario de Rutherford. Sí. ¿Sí? Ese modelito de tipo pelotitas y órbitas alrededor, en general son tipo 2 órbitas así como diagonal, ¿no? Ese es el modelo planetario de Rutherford, que lo que dice es que uno tiene un núcleo en el centro y electrones orbitando alrededor en órbitas cerradas. Y eso ya nos puede dar, ese modelo ya nos puede indicar bastante bien que hay radiación. Si tomamos como premisa que la condición para la existencia de la radiación es que tengamos cargas eléctricas acelerando. Sí. ¿Por qué? Em, Supongamos que tenemos a los electrones haciendo un movimiento circular uniforme. en aceleración centrípeta. Ahí va, tiene aceleración centrípeta. El electrón, en el caso de que estuviera haciendo un movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es constante, pero como cualquier movimiento circular, Sí. pero uniforme. Pero hay aceleración porque el vector velocidad está cambiando. ¿Sí? Sí. Y entonces, si hay aceleración, emite ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y si emite ondas electromagnéticas, como vimos acá, ¿qué se está emitiendo? O sea, bueno, el motivo por el que nosotros vamos a estar emitiendo constantemente ondas electromagnéticas es porque estamos hechos de átomos. Que los átomos tienen electrones y los electrones se están emitiendo. Ahora, ¿qué se está emitiendo? Tenemos el pointing acá. Intensidad. Ahí va, una intensidad que es ¿qué? ¿Qué Es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de área por unidad de tiempo. O sea, se está emitiendo energía. Y si se emite energía, imagínate que vos tenés un planeta orbitando en otro planeta y perdés un poquito de energía. ¿Qué pasa? Tiene cierta energía cinética ahí que la podés calcular, ¿no? El sistema tiene una energía cinética y una energía potencial ahí, gravitatoria, ¿no? Pero le quitas un poco de la energía. ¿Qué va a pasar? Si le quito energía. Sí. Puede orbitar capaz, pero ¿en qué caso? ¿Puede orbitar con la misma órbita? No. No, va a ser una órbita de Menor radio, ¿no? Sí. Entonces, si el electrón está emitiendo ondas electromagnéticas, que en el modelo de Rutherford, está emitiendo ondas electromagnéticas porque las leyes del electromagnetismo lo marcan, y ya vemos que se cumple. Está emitiendo ondas, entonces cada vez que emite ondas está emitiendo energía, o sea, está perdiendo energía y está reduciendo el radio de órbita, y bueno, pero sigue emitiendo y sigue emitiendo y sigue emitiendo, y eventualmente va a colapsar. Pero no se agota. Va a colapsar con el núcleo. Claro, pero el radio se va a disminuir, y en un momento, si el radio es muy chico, colapsan. Sí. O sea, es una espiral. Entonces la materia no existe, no tiene estabilidad. Para mí no pasa eso, porque si no, no existiríamos. Claro, ahí está la contradicción. Y por eso Rodrigo arrancó diciendo, voy a plantear algo que de arranque es una contradicción. Claro. Bueno, el problema es que la forma en la que se soluciona esa contradicción es que ese modelo de Rutherford, el modelo planetario, no está bien. Es una mucho mejor aproximación que los modelos que había antes, pero no es del todo correcto. Pero lo que pasa es que si supuestamente la energía no. O sea, como que se transforma y capaz que tiene que ver con algo de eso. Yo no sé muchas cosas, pero no sé, no sé perder toda.
Bueno, obviamente no se pierde. Pero se pierde. Y si se pierde, reduce el radio. Y de repente hay un momento donde si mantiene la velocidad y reduce el radio, perdés estabilidad. En el sentido de que, viste que para tener una órbita circular, hay una relación entre la velocidad con la que entró un planeta y el radio que puede mantener. Si entra con otro radio, dependiendo del radio con el que, o sea, el radio con el que empieza a orbitar es si va a ser una espiral y entrar o si va a poder mantener el movimiento circular o elíptico en la órbita. Y de pique tenemos un problema, una contradicción. Como decía Fede, el problema es el modelo en sí. No quiere decir que no valga, porque para muchísimas cosas, para muchísimas aplicaciones, el modelo ese funciona. Así como funciona la ley de Newton y no son de todo válidas. Es un modelo. Pero para explicar este tipo de cosas, o sea, si vamos al detalle, no existe la materia, Sí. según el modelo. Según Rutherford, no existe la materia, o sea, la materia no tiene estabilidad, no deberían existir los átomos. Y bueno, capaz que la clase viene, vemos un poco qué onda con eso. Con ese problema, y hay otro problema que es el de la radiación de cuerpo negro, y hay una catástrofe involucrada. Capaz que les interesa, capaz que no, porque en realidad no está tan relacionado con problemas bio o geocientíficos. Pero sí con problemas de algo mucho más básico que es la materia. Bueno, pero la materia es todo, así que capaz que sí me interesa. Capaz que sí. Sí. Bueno, ¿Cómo era igual, radiación qué? De cuerpo negro. sí, igual este tipo de fenómenos, o sea, aparentemente hay que, yo no conozco mucho, pero hay que incluirlos para entender de todos los fenómenos de fotosíntesis. La fotosíntesis, por ejemplo, hay que incluir la propiedad corpuscular de la luz, es Tal cual. necesaria. Y Tal para... cual, si no los fotosistemas no, como que no funcionan. Claro, si la tratás como una onda exclusivamente, no te da. Un tema que, nos copamos por este lado, pero un tema que no vimos es difracción. Miren bien los videos, así la clase que viene pueden sacarse dudas, porque es otro fenómeno. La difracción sí es completamente explicable por fenómenos ondulatorios. Después hay otras cosas que es que uno puede tratar de hacer un fenómeno, un experimento de difracción, pero de un electrón, y ahí ya nos vamos a la mecánica cuántica. El experimento de las dos rejillas. Capaz que si se copan y quieren verlo, podemos charlar un poquito al respecto. Pero es un pile. Bueno, no sé, ¿queda alguna duda, comentario? Sugerencia. La semana que viene todas las clases serán de consulta. Y no, vamos a seguir peloteando estos temas, que son, o sea, los temas que vieron en los videos. Pero si tienen muchas consultas, las vamos a atacar también. Vamos a hacer de todo un poco. Ahí. No sé qué les parece. Si quieren, hacemos más consultas. Probablemente podemos hacer los temas que nos quedó, tratarlos como directamente atender consultas de eso y después atender consultas generales. Pero también hacemos algún peloteo también de temas. Yo el tema del martes de seguro no puedo entrar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, igual. Podés mirar la clase y están capaz que podés entrar el martes de mañana en vez de tarde. Y si no, están las clases de consulta. Van a seguir las clases de consulta con Bruno y Elisa. Vamos a seguir nosotros. Nos pueden escribir por los foros, nos pueden escribir mail, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, voy a dejar, si no hay más dudas, voy a dejar de grabar.